Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy en este video les voy a estar hablando sobre un verdadero problema gigantesco que se está dando en Argentina, y es que cada vez el Estado se está comiendo más a los privados. Vamos a ver diversas noticias que demuestran cómo el Estado está creciendo, los empleados que dependen del Estado cada vez son más, mientras que los privados se están haciendo más chicos. Cada vez hay menos empresas, cada vez hay menos gente que recibe un sueldo privado, y que de hecho, si nos ponemos a pensarlo, el sueldo privado, o sea, los impuestos de los privados, es de donde se financia el Estado. O sea que si se sigue achicando, pierden todos, hasta la gente que está en el Estado. Una verdadera locura. Y así el país va a llegar a un punto en el que no va a poder mantener absolutamente nada más. Pero bueno, antes de empezar a analizar este verdadero drama, dilema que se ve en el país, no se olviden de darle like, me gusta al video si lo disfrutan, y suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Además es la forma que tienen de apoyar el canal. Y acá abajo les dejo las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, que estoy subiendo videos nuevos todos los días. Miren esta primera noticia: el 62% de los argentinos recibe ingresos del Estado. Esto es una verdadera locura. Un país no funciona así. La financiación sale del sector privado. El sector privado es el que le da de comer a todo el otro sector, al sector que depende del Estado. Entonces, repito, esto es como un Pac-Man. Se está comiendo de a poco una a una a todas las personas del sector privado. No solamente el 62% es un número gigantesco, sino que hay provincias que estos números son todavía más grandes, en donde la proporción es totalmente desproporcionada. Es muy pequeña la cantidad de trabajo que se genera de los privados, mientras que el Estado no para de crecer, de sacar lo que generan las empresas privadas, lo que genera cada persona que aporta con sus impuestos. Y por ejemplo, uno podría pensar, bueno, obviamente hay una pandemia, el Estado ha salido supuestamente a ayudar a la gente, ayudas que dicen que son del Estado, pero no, es dinero que lo están repartiendo, que fue generado primero en el sector privado. Así que quien está dando la ayuda es el sector privado, mediante el Estado, que se entienda muy bien esto. Pero sí, obviamente, aumentó en cierta medida porque existió la pandemia. Pero según esta nota hicieron el cálculo y dice que la crisis del coronavirus explica el 22% de esa ayuda. El otro 78% ya estaba de antes. Y obviamente va a seguir existiendo una vez que se acabe la pandemia, porque Argentina funciona así. El tema es que esto es una bola de nieve que cada vez se está haciendo más grande, cada vez el Estado le está comiendo más al privado. Llega un punto en el que va a ser insostenible. Esto es matemático. Imaginemos esta situación para que se entienda. Hagamos un ejemplo de una familia que son padre y madre, los dos trabajan y tienen un hijo. Van teniendo más hijos y pongámosle que llegan a tener, no sé, 3 hijos. Y estos hijos llegan a un punto en el que deciden hacer tareas de la casa. Por ejemplo, uno se pone a cocinar, otro se pone a limpiar, se ponen a hacer todo tipo de actividades. Los únicos que siguen trayéndose dinero son los padres. Los únicos que siguen trabajando, es decir, los padres son en el sector privado. Y los hijos serían como una especie de metáfora del Estado, que están utilizando lo que ha generado el sector privado de los padres para después administrarlo. El tema es que ellos también comen y consumen. Avancemos unos años más y estos hijos tienen a su vez otros hijos. Y ya no son 3 más los padres 5, sino que capaz son 10, 15 o más. Si estos después tienen nuevamente hijos, ya llega un punto en el que estas dos personas no pueden seguir manteniendo a todo el resto. La ecuación más o menos andaba cuando había 2, llamémoslo privados o padres, que mantenían a 3, llamémoslo hijos. Pero si estas dos personas tienen que mantener a 15, 20, 50, 100, se desproporciona totalmente y es imposible. El sistema se cae, no funciona así. Y lo mismo está pasando entre el sistema privado y el sistema público. Cada vez hay más gente que depende del Estado y menos que genera en el sector privado. Vamos a otro problema, porque no solamente está el Estado, que se ha transformado en un Estado elefantiásico, insostenible, más grande que países del primer mundo, más ineficiente, que realmente no aporta nada, sino que además, llamémoslo entre muchísimas comillas, aunque sea dentro del Estado, hay todo tipo de gente. Gente que es ñoqui y no hace nada, y también gente que realmente trabaja. Pero después está la gente que cobra los planes sociales, que nos guste o no, es gente que está cobrando por no realizar una contraprestación laboral, es decir, gente que cobra por no trabajar. Entonces hay gente que no solamente no está aportándole nada al sistema, sino que está restando, y de esta gente cada vez hay más. Habrá un montón de razones para que exista este tipo de ciudadanos, desgraciadamente existen, porque lo ideal sería que no existieran, en el sentido de que tendrían que tener un trabajo digno. No debería estar sucediendo esto, el sistema está muy mal armado y todos los políticos han llevado a que cada vez haya más gente que requiera estas ayudas. Pero si vamos netamente a los números, no paran de crecer y es peligroso. Miren esta nota: los planes sociales superaron el 1.000.000 de beneficiarios. O sea, hay 1.000.000 de ciudadanos en Argentina que solamente viven de planes sociales, de lo que están generando otros ciudadanos, que hasta es injusto, porque dentro de estos otros ciudadanos que están trabajando no están solamente los multimillonarios, también hay gente pobre a la cual le sacan todos
los meses dinero para dárselo a otro que no está trabajando. Uno se esfuerza, apenas llega a fin de mes, o capaz ni llega a fin de mes y está subido en la pobreza, pero quiere trabajar, necesita esa dignidad, y otro por otro lado está cobrando un plan social que cierto porcentaje viene de esta otra persona inicial que sí estaba trabajando y se sacrifica. Y dice que ya cuestan, como vemos en la noticia, 529 millones por día, y hasta quienes lo recibieron reclaman su reformulación, que por eso decía también al principio que ni siquiera en la mayoría de los casos es culpa de esta gente. Es gente que ha quedado fuera del sistema, que no tiene educación, que realmente no tiene cómo arreglárselas porque no ha sabido encontrar, no sé, llamémosle una vocación en su vida, cómo trabajar, porque les han cortado las piernas los políticos. Incluso los han prácticamente educado para eso, para que un abuelo, un padre o un hijo siempre estén dependientes del Estado, recibiendo un plan todos los meses. Y cada vez crecen más y más y más, y así volvemos a lo mismo del inicio. El Estado, todo lo que depende de los impuestos del sector privado es cada vez más grande y se achica, por otro lado, el sector privado. Y miren esta última nota, dice: la Argentina del empleo público. ¿Cuántas personas sumó el Estado en la última década y cuántas perdió el sector privado? Que esto es realmente una tragedia. Y dice además que esto es una realidad, que es lo peor de todo. Mientras el sector privado se queja de las trabas para tomar personal, que eso es terrible, cada vez es más difícil que un empresario quiera tomar a alguien porque es todo complicado, lo sabe cualquier persona que ha tenido un empleado. Y después agrega, como la presión impositiva y las regulaciones, el empleo público no para de crecer, por otro lado, que eso es terrible. Y escuchen esto, dice que según los datos oficiales, en los últimos 10 años, si eso contabiliza a los asalariados de nación, provincias y municipios, hay 3,3 millones de personas. Es una verdadera brutalidad. Dice que representa un incremento de casi un 30% respecto a los 2,5 millones que había hace 10 años. O sea, la tendencia es clara. Cada vez va a haber más gente en el Estado. En un Estado que a día de hoy es un monstruo gigantesco, es ineficiente, no funciona y nos está llevando a la quiebra. Y por otro lado, dice a contramano, durante la última década el empleo privado cayó casi un 5%. O sea, se está achicando. Que además es un fenómeno que se ha agravado durante la pandemia. Claramente. Las cifras reflejan que hay un verdadero problema. Si por cada puesto perdido en la esfera privada se crean 3 en la pública, cuando el país soporta un fuerte déficit fiscal. La Argentina está en déficit hace años. No va a haber forma de que se regularicen las cuentas si tenemos esta ecuación. Esto es matemático. Esto es algo que encima es matemática bastante básica. Y el Estado sigue incrementándose año a año. Y mientras no se den las reformas estructurales que necesitábamos para que obviamente sea más fácil contratar, sea más fácil que una persona pueda conseguir un trabajo en blanco, que sea más difícil que la gente pierda el valor de su sueldo mes a mes por la inflación, por las constantes devaluaciones, todos los problemas económicos que vivimos viendo, vamos a ver cómo se va a ir empeorando esta situación, que cada vez el Estado va a ser más grande y la gente va a ser más dependiente del Estado. De hecho, sin querer augurar absolutamente nada, pero los países en donde el Estado es más grande y la gente más depende de cada pequeño movimiento que hace el Estado para poder vivir o no, es justamente en países como Venezuela o Cuba. Ni siquiera hay que fantasear con una solución minarquista, una solución anarcocapitalista, no, con un Estado tan simplemente como algo pequeño que funcione bien, que sea eficiente y que no abuse del sector privado. Hemos visto en este canal reiterados videos que demuestran todas las ineficiencias que se generan dentro del Estado, y ni hablar los sueldos monstruosos que se pagan. La expresidenta Cristina Kirchner, que esté cobrando 2,5 millones de pensión, Macri, que está cobrando casi 1 millón de pensión. ¿Van a decir que esto es necesario? La cantidad de dinero que se puede ahorrar solamente recortándole los sueldos a los políticos es monstruosa. La solución no es únicamente empezar a echar gente a mansalva. También sabemos que hay mucha gente que ni siquiera va realmente a trabajar. Nombres que aparecen en cualquier nómina y nunca pisaron el lugar en el que supuestamente tenían que estar. Arreglos políticos. O sea, hay un montón de cosas que solamente con limpiar un poco nos daríamos cuenta que sería mucho más eficiente y se gastaría mucho menos. Me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan de toda esta situación. Todo lo que quieran agregar lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Gris y esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.